Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a continuar con el tema de los vicios de la voluntad, ¿ya? Y vamos a entrar con el siguiente vicio de la voluntad, que es el de la intimidación, ¿ya? Cuando estamos hablando de la intimidación, estamos otra vez estudiando un supuesto en el que ha habido una formación errónea de la voluntad, ¿ya? Que ha habido una formación de la voluntad que ha tenido algún tipo de defecto y como tal hemos dicho que la consecuencia de la formación errónea de la voluntad es la anulabilidad, ya es la invalidez relativa, la invalidez más leve que es la anulabilidad, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste la intimidación? Cuando alguien ha celebrado un negocio jurídico bajo una amenaza inminente y grave de que le va a suceder algo malo, ya sea a esta persona o a sus familiares, ¿no? O a su patrimonio, cuando hay ese tipo de amenaza, y es eso lo que ha llevado a la persona a formarse la voluntad de celebrar un negocio jurídico determinado, ¿ya? Ahí es donde estamos ante la intimidación. Porque si es que no hubiera habido esta amenaza, seguro que esta persona no hubiera celebrado el negocio jurídico o lo hubiera celebrado en otros términos, ¿ya? Por eso es que estamos ahí ante un caso de intimidación, ¿no? Y lógicamente, como ustedes entenderán, el hecho de que haya esta amenaza de un mal para la persona, para sus familiares o para el patrimonio de esta persona, ¿no? Eso depende enteramente de las circunstancias, ¿no? Para algunas personas que tienen alguna fobia, por ejemplo, el amenazarlos con esa fobia que tienen, por ejemplo, con encerrarlos en un determinado lugar, o para las personas que quizás revelar cierta información les puede resultar peligroso, ¿no? Esto, como ven, va a depender mucho de las circunstancias y tiene que tomarse necesariamente las circunstancias de la persona, de su contexto, de sus familiares, de su patrimonio, para determinar si estamos o no ante un mal o ante la amenaza de un mal inminente y grave, ¿no? Entonces eso lógicamente va a tener que verse hasta cierto punto de manera casuística, ¿ya? Entonces, eso es en lo que consiste la intimidación y puede generar de nuevo otra vez la anulación del negocio jurídico, ¿ya? La anulabilidad del negocio jurídico. Ahora, veámoslo un poco en comparación con los otros supuestos de vicios de la voluntad que ya hemos visto y que los vamos a repasar así rápidamente. Habíamos dicho que el error vicio es cuando yo me formo erróneamente una falsa representación de la realidad. Yo pienso que esto era positivo, pero en realidad era algo muy negativo, ¿no? Y esto lo conoce la otra parte, ese es el error vicio. Cuando en realidad solamente hay un error en la declaración, es decir, yo quería esto, sabía que quería esto y no hubo una falsa representación de la realidad, pero al emitir mi declaración puse 1 y no puse 10, ¿no? Ahí, y eso es conocible por la otra parte, eso es un error en la declaración y también se rige por las reglas del error vicio. Cuando el error o la falsa representación de la realidad ha sido provocado por la contraparte, eso es un caso de dolo o engaño. Cuando esto ya viene por el hecho de una amenaza inminente de parte de la contraparte, ¿ya? Ahí es donde estamos ante la intimidación, ¿ya? Ahora, ahí hay una sutilidad que es, puede que esta persona sí sepa que esto es algo que no le conviene, ¿ya? Esta situación de pasar, y tomando siempre que el ejemplo que usamos en el video pasado, de pasar a tener solo 10% de la participación en la empresa, ¿ya? Es algo que no le conviene y esta persona sabe que no le conviene, ¿ya? Sin embargo, tiene voluntad de celebrar este negocio jurídico que sabe que no le conviene o no le conviene tanto porque hay esta amenaza inminente generada por la otra parte, ¿ya? Entonces, y de nuevo, el requisito que es casi que el que analizamos siempre en los vicios de la voluntad, que es, si no hubiera habido esta amenaza, esto que no me conviene, yo no lo hubiera celebrado, ¿no? O lo hubiera celebrado en otros términos, ¿ya? Pero eh, en efecto, en este caso, sí lo voy a celebrar, sí quiero celebrarlo justamente para librarme de esa amenaza, ¿ya? Entonces eso es interesante porque acá, a diferencia de otros casos donde quizás, por ejemplo, estamos ante un caso de falsificación, por ejemplo, ¿no? Si alguien falsifica mi firma, ahí simplemente yo no he tenido voluntad de hacer nada, yo no tuve una manifestación de voluntad, ¿no? Algo de eso vamos a referirnos un poco más adelante. Pero en este caso, no hay una falta de manifestación de voluntad, no hay una falta de voluntad negocial. Sí hay una voluntad negocial de celebrar este negocio jurídico, aun cuando no es beneficioso, sino más bien es quizás un perjuicio para mí, ¿no? Sin embargo, quiero celebrarlo
pero lo hago porque tengo esta amenaza encima de mí. Eso es un supuesto no de falta de voluntad, sí quería hacer esto, sino de una formación errónea, equivocada de la voluntad, una formación que no aceptamos como ordenamiento jurídico, que como sociedad no queremos aceptar que una voluntad se forme de esa manera bajo esa amenaza. Entonces, por eso aceptamos que este negocio jurídico pueda ser demandado más adelante bajo un supuesto de anulabilidad, ¿no? Entonces, eso es básicamente a lo que nos referimos con la amenaza inminente y que, como se imaginarán en nuestro contexto, a veces en muchos casos diremos que es común en nuestro país, ¿no? Cuando estamos hablando de supuestos de extorsión o de amenaza, ¿no? Que se dan muchas veces en nuestro contexto. Nuevamente, en este punto, nosotros estamos viendo las reglas generales de la parte del libro de acto jurídico, del libro 2 del Código Civil. Sin embargo, supuestos de, digamos, de amenaza o de intimidación se regulan en algunos casos también en artículos específicos en negocios jurídicos en particular, por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿ya? Un poco que ahí se nota algo de lo que en la parte histórica del curso hemos dicho que, digamos, lo ideal sería que todos los supuestos de vicios de la voluntad, tanto error, dolo, intimidación, se regulen en el libro de acto jurídico y que luego estos se apliquen a los negocios jurídicos en particular. Pero como les dije, por la falta de orden y de coordinación entre los libros que tenemos en nuestro Código Civil, muchos supuestos de error, de dolo y ahora también de intimidación, uno los encuentra regulados en el libro de familia o en el libro de sucesiones, etc. ¿Ya? Entonces eso es un poco que una manifestación de esto que hemos visto cuando estábamos viendo los temas históricos de nuestro Código Civil. ¿Ya? Un par de temas adicionales que mencionar respecto de esto. Otra vez, como siempre les digo, los artículos se los he indicado en la guía, pero un par de cosas a considerar son, no va a ser una intimidación eh, relevante para efectos de pedir la anulabilidad de un negocio jurídico cuando esta intimidación venga de lo que se llama un temor reverencial. Si yo celebro un negocio jurídico porque hay alguien a quien le debo un temor reverencial y ese temor reverencial es el que me está haciendo celebrar el negocio jurídico, eso no se considera algo lo suficientemente relevante como para que ese negocio jurídico se anule. ¿Quién podría ser alguien al que le tengo un temor reverencial? Por ejemplo, mi padre. Por ejemplo, un familiar que yo respeto, ¿no? Por ejemplo, mi maestro, mi asesor de tesis, un profesor al que le tengo mucha admiración, ¿ya? Hace un tiempo, no llegó a generarse un proceso judicial ni nada parecido, pero a un amigo sucedió que su jefe, ¿no? Le dijo, está un amigo vendiendo unas corbatas de una marca bien cara, ¿no? Acá hay algunas, que quizás tú también quieras comprar, ¿no? Y compelido por ese hecho de que es su jefe, no quiere decirle que no quiere decirle que no quiere gastar en una corbata tanto dinero, ¿no? Casi que se sintió obligado a comprar una corbata de esas que le estaban ofreciendo al jefe, ¿no? Entonces, es un supuesto en el que, digamos, podría decirse, ese temor reverencial que tú tienes por tu jefe no es algo lo suficientemente relevante para que luego vayas y le causas el perjuicio al vendedor y le digas, oye, no, esto lo hice por intimidación, no, anulemos este negocio jurídico. ¿Ya? El Código Civil se pone en la situación de que ese temor reverencial no genera una anulabilidad del negocio jurídico por intimidación. Tampoco es relevante para anular un negocio jurídico la amenaza del ejercicio de un derecho, ¿ya? ¿Cómo es este caso? Imagínense que alguien amenaza a otra persona con la frase de, si no hacemos este negocio jurídico, yo te voy a cobrar y eventualmente embargar tus bienes y los voy a llevar a remate. Algo que a cualquiera, ¿no? Dependiendo de la situación, dependiendo de quién lo haga, dependiendo de en qué circunstancias se encuentran, podría sí generarle un temor fundado, ¿no? Un temor de que van a rematar sus bienes. Sin embargo, si esa amenaza viene por el hecho de que ese que amenaza es un acreedor que está, digamos, advirtiendo la posible ejecución de su deuda, ese es un derecho que ese acreedor tiene, de cobrar la deuda y eventualmente llevar a remate los bienes de su deudor, ¿no? Esa situación, que es básicamente el estar ejerciendo el derecho que tiene el acreedor, ¿ya? Si eso genera la celebración de un negocio jurídico que podría ser la dación en pago de un determinado bien para cancelar la deuda, etcétera, ¿ya?
esa situación no se considera como, como un supuesto de intimidación que genere una anulación del negocio jurídico. Ya ese es un ejercicio legítimo del derecho, entonces no se considera como una intimidación, como vicio de la voluntad. Ya, entonces esto es el otro ejemplo de vicio de la voluntad, que es el de la intimidación. Ya que, digamos, si un esquema podemos utilizar para esto es este que les he puesto. Y vemos y pasamos ahora al último de los que vamos a hablar ahora, que es el caso de la lesión. ¿Ya? Este lo vamos a pasar un poco más rápido, porque este no está regulado en el libro 2 del Código Civil, ya está regulado en el libro de contratos, parte general, ¿ya? Y ustedes ahí lo verán con un poco más de detalle. Sin embargo, creo que vale la pena mencionarlo, especialmente porque ahora tiene una relevancia bien coyuntural, ya que es el caso de los precios de algunos bienes que ahora se han vuelto muy importantes, ¿ya? La lesión, ya, de nuevo, está regulado en la parte de contratos del Código Civil, pero básicamente consiste en que por la situación de necesidad que alguien tiene, ¿no? Su contraparte, en lugar de ofrecerle los bienes a un precio acostumbrado, se los ofrece a un precio excesivamente caro, ¿ya? Se los ofrece a un precio, digamos, completamente lejano al que era el precio normal, ¿ya? El ejemplo que a todos nos va a venir a la cabeza es los precios a los que ahora se están vendiendo las mascarillas, ¿no? Y en algunos lugares más que en otros. Por ejemplo, este es un caso de una noticia que encontré en España, en Santiago de Compostela, donde dicen la locura del precio de las mascarillas. En las farmacias de Santiago el precio ronda los 2 euros la unidad, en el caso de las mascarillas más básicas, y de hasta 9 para las de mayor protección, ¿no? Las FFP2, ¿no? Que seguramente ya hay determinada regulación, que eso no vamos a entrar ahora en el libro de contratos respecto de cuánto debe ser la desproporción en relación al precio que se está cobrando y el precio que normalmente se entendería que estas cosas valdrían, ¿ya? Esto es materia de mucho debate, ¿ya? En cuanto a si este tipo de regulación está bien o no, ¿ya? A veces se entendería quizás que los que tenían mascarillas y ahora están aprovechándose de la situación y aprovechando de la situación de necesidad de las personas, no deberían poder cobrar más, ¿ya? Pero hay quienes dicen, ya, pero ¿qué pasa los que ahora, en estos momentos, están empezando a producir más mascarillas porque el país lo necesita y lógicamente la producción por la mano de obra y por las dificultades en las que estamos se requieren un mayor precio? Si les empezamos a prohibir que puedan cobrar más, no vamos a poder generar la cantidad de producción necesaria de las mascarillas. Entonces esta regla no está bien porque está tomando en cuenta un precio como si hubiera un precio fijado en el mercado, cuando en el mercado el precio varía completamente en relación a las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces ahí se cuestiona esto, ¿no? Y que obviamente esto es un valor que va a estar ahí, lógicamente el derecho a cualquier persona a poder poner el precio que quiera, pero que también quizás tiene que balancearse en base a cuestiones como la salud pública, etcétera. Entonces hay una serie de discusiones respecto de la idea de la lesión como un supuesto que genera algún tipo de cuestionamiento del negocio jurídico, ¿ya? Eso ya lo verán ustedes seguramente en su curso de contratos, ¿no? Pero lo que interesa acá mencionar es que aun cuando está regulado en contratos, es un supuesto también similar al de los vicios de la voluntad, porque ahí la voluntad de la persona que la tiene de comprar las mascarillas, ¿no? Y la tiene de comprar a ese precio, pagar 9 euros por esa mascarilla, ¿ya? Tiene esa voluntad, pero se ha formado erróneamente, o se ha formado equivocadamente, o se ha formado con un defecto que es el hecho de haber estado en una situación de necesidad, que le ha hecho querer comprar una mascarilla a 9 euros, ¿no? Y esa situación, el ordenamiento en determinados supuestos y con determinados requisitos, dice eso debe ser cuestionado de alguna manera, que en el caso de la lesión ya no es la anulabilidad, sino es una acción específica que se llama la rescisión por lesión, ya la acción rescisoria. Eso en su momento ustedes lo analizarán, pero sigue un esquema similar al que hemos analizado respecto de los vicios de la voluntad, ¿ya? Después de ya haber terminado las instituciones que queríamos ver, que eran el error vicio, el dolo engaño, la intimidación y hacer una referencia a la lesión, ¿ya? Hay un último tema que yo les quiero mencionar, que es cómo esto en realidad se ve en la práctica, ¿ya? Y cuál es el ámbito de aplicación de este tipo de situaciones, al menos en base a la experiencia que he tenido, ¿ya? Y esto es lo siguiente, lo que va a aparecer acá. Los casos donde se producen vicios de la voluntad, ¿ya? Yo los puedo dividir de esta manera.
los casos que implican una cuantía menor, ¿ya? Los casos que implican una cuantía intermedia y los casos que implican una cuantía enorme, los casos que implican operaciones muy grandes donde hay mucho dinero y muchos intereses en juego, ¿ya? De lo que yo he visto en mi experiencia, lo que sucede es que los casos donde hay una cuantía pequeña, ¿ya? Por ejemplo, la compra en un centro comercial de una prenda de ropa o de quizás algunos enseres para la casa, si es que hay algún tipo de vicio de la voluntad o que como les puse el ejemplo, se acercaron a mí y me ofrecieron de manera agresiva algo y yo entendí mal y por eso me equivoqué, ¿ya? Un dolo engaño o un error vicio, qué sé yo, ¿ya? Ese tipo de situaciones por lo general no se llevan a un proceso judicial porque obviamente no daría ni el esfuerzo, ni, ni el, ni el dinero, ni el tiempo que implica llevar algo a un proceso judicial, ¿no? Porque la anulabilidad se demanda en Perú en un proceso judicial, sino usualmente estos se discuten en el ámbito de Indecopi. En el ámbito de Indecopi es donde existen una serie de reglas que, por decir, y en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, digamos, ponen a veces algunas cuestiones como para los casos de las compras en una tienda abierta al público, uno tiene 15 días para poder devolver y arrepentirse y rescindir o desistirse de ese negocio jurídico. Entonces hay una regla específica a veces en el mundo de la protección al consumidor, o a veces cuando no lo hay, simplemente ya la persona asume el riesgo de haberse equivocado y ya no pretende demandar la anulabilidad por la poca cuantía de los negocios jurídicos que a veces están involucrados. Y los que son más caros, los que son los negocios jurídicos más importantes en términos económicos, ¿no? Que son compras grandes de empresas o compras de inmuebles muy caros o contratos de concesión o contratos muy importantes en cuanto a lo económico, en cuanto a los intereses que se encuentran en juego, esos tampoco aplica usualmente la anulabilidad porque ahí se genera un proceso específico de contratación que se acostumbra mucho en el mundo corporativo y donde participan mucho los abogados, ¿ya? Que, digamos, entre otras cosas, incluye lo que se llama un due diligence, ¿ya? Que es básicamente trasladarle el riesgo al comprador de decirle, yo como vendedor de una empresa o vendedor de unos inmuebles o de conceder determinados derechos, yo te facilito toda la información contable, laboral, civil, de cualquier tipo, para que tú hagas tu estudio de si te conviene o no celebrar este contrato, ¿no? A eso es a lo que se le llama el estudio de due diligence, ¿ya? Y en ese estudio tú determinas si es que te conviene o no celebrar y en el contrato ya establecemos una serie de regímenes para, por ejemplo, ajustar quizás el precio si es que algo se determina que había de erróneo en los documentos que te he presentado, o, por ejemplo, hacemos un esquema de penalidades en caso haya alguna información errónea. En otras palabras, ya se generan, en ejercicio de la autonomía privada, una serie de mecanismos para que las partes entre ellas arreglen la situación de que alguien haya contratado pensando que la empresa tenía estas características cuando en realidad tiene estas otras características, ¿no? Ya, ese tipo de situaciones ya no recurren a una demanda judicial de anulabilidad, sino más bien se regulan en estos esquemas contractuales un poco más sofisticados, donde de nuevo participan materialmente los abogados, ¿ya? Eso me hace decir que las demandas donde se aplica la lógica del Código Civil para pedir la anulabilidad por vicios de la voluntad son muy escasas. Tanto así que, digamos, es difícil encontrar jurisprudencia respecto de este punto de la anulabilidad por los vicios de la voluntad que ahora hemos desarrollado, error, dolo, intimidación, etc. No son muy comunes, ¿no? Porque si son muy pequeños va a ser indecopy, si son muy grandes va a haber un proceso específico regulado en los contratos, ¿ya? Entonces, eso es algo que, digamos, me parece importante precisar respecto del ámbito de aplicación de estas normas que hemos visto en este punto, ¿ya? Ya más adelante en el ciclo va a venir un invitado con el cual vamos a discutir un poco cuál es ese proceso de due diligence donde se discuten muchos de los temas de los cuales vamos a ver nosotros en negocio jurídico, con los respectivos pasos para ese tipo de contrataciones, que de nuevo se hacen mucho con respecto a contratos muy grandes en los cuales seguro ustedes más adelante van a participar, ¿ya? Cuando practiquen o cuando ya se gradúen y trabajen en el mundo empresarial o en el mundo estatal, ¿ya?
pero digamos, les quiero advertir que hay esa regulación. Sin embargo, yo creo que de todos modos eso no significa que uno no tenga que tener un conocimiento básico y importante de las instituciones que estamos viendo en este punto, ¿ya? Solamente les doy un ejemplo. Una cosa que sí veo mucho que se incluye son cláusulas del tipo que les pongo ahí en la pantalla, donde, por ejemplo, las partes renuncian a cualquier acción de cuestionamiento, de anulabilidad, por ejemplo, de lo que las partes están incluyendo en su contrato, ¿no? Entonces, excluyen la posibilidad de tú alegar que hubo un error o que hubo un engaño para tú demandar la anulabilidad, ¿no? Y muchas veces se incluyen ese tipo de cláusulas porque a veces esas incluso se incorporan o se copian de contratos traídos del extranjero, ¿ya? Sin embargo, si uno conoce bien la normativa peruana y conoce bien el libro 2 de acto jurídico, uno sabrá que en el libro de acto jurídico que ustedes han revisado hay una explícita prohibición de establecer pactos que hagan que uno renuncie a la posibilidad de demandar por el hecho de que ha habido un error vicio o un dolo engaño, etc. ¿No? Entonces nosotros, sabiendo que ese pacto es nulo, podríamos estar en la situación de que negocian un montón por mucho tiempo este tipo de cláusulas y uno podría simplemente no preocuparse por eso, aceptarles ese tipo de cláusulas a cambio de quizás otra cláusula que le conviene a tu cliente, ¿no? Porque sabes que aun cuando está esa cláusula ahí, esa cláusula es ineficaz, no tiene ningún efecto porque hay una prohibición en el Código Civil que impide darle ningún efecto a una cláusula de ese tipo, ¿no? Entonces, saber bien las normas de acto jurídico te puede permitir ciertas ventajas estratégicas en una negociación determinada al momento de estar regulando este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, eso es algo que implica conocer bien este tipo de normas y saberlas bien al momento de entrar a negociaciones de este tipo de cuestiones en contratos muy importantes. ¿Ya? Entonces, eso es algo que vale la pena tomar en cuenta. Y un último tema que creo que vale la pena mencionar es que, como ven, el ámbito de aplicación de esto es bien reducido, ¿no? Y este es el tipo de cosas que yo creo que se tienen que tomar en cuenta al momento de plantear reformas al Código Civil. Por ejemplo, si están planteando reformas al Código Civil relacionadas a temas de vicios de la voluntad, tendría que necesariamente, yo creo, haber una mirada a la realidad, a ver dónde se aplican este tipo de situaciones y ver que en realidad una gran parte de casos se resuelven con Indecop y otra gran parte de casos se resuelven en base a las modalidades de contratación corporativa, ¿no? Y hacer quizás estudios empíricos de hasta cuánto monto se llega a determinados casos, qué montos se llevan a un proceso judicial y qué montos se llevan a un due diligence, para en base a eso plantear modificaciones. Eso es algo que yo creo que no siempre se hace al momento de plantear cambios legislativos en el Código Civil. Yo creo que eso es una lección que viene de estudiar este tipo de temas, ¿ya? Entonces eso es un pensamiento final. Lo dejamos ahí, nos vemos en el siguiente video, así que hasta luego.